dentro de lo que es toda la sincronicidad, quiero que tengáis 3-4 puntos, nada más. Y esto va a ser lo que es la conferencia. 3-4 puntos para que veáis el por qué a veces nos negamos o estamos a favor de que la sincronicidad existe. El primero de ellos puede ser, bueno, esto es muy curioso, ¿no? Porque esto yo ahora, a mis casi 45 años, ¿cómo pasa el tiempo, Carmen? Madre mía. Casi a mis 45 años, sí que esta frase, que también fue de los primeros libros que leí, tiene mucho sentido, ¿no? Y luego al final os voy a poner una diapositiva y va a ser el final de la conferencia en la que os lo voy a intentar demostrar con mi propia vida, ¿no? Cuando uno llega a una edad avanzada o media, ¿vale?, y mira hacia atrás, es algo que muchos estudiosos siempre han dicho, y mira hacia atrás, es cuando se da cuenta de cómo parece que su vida ha ido por unos puntos que tenía que pasar sí o sí, ¿no? Puntos increíbles, o puntos no tan increíbles, pero que eran necesarios para forzar nuestra alma, para forzar nuestra mente, para hacernos sufrir, para hacernos tener alegrías, para hacernos pensar que tenemos que tomar decisiones, para hacernos decidir, para un montón de cosas. Y entonces, cuando miras en retrospectiva, es cuando te das cuenta de todas esas pequeñas píldoras mágicas, ¿no?, que van pasando. En eso entraría lo que es, como ponía antes, la magia, ¿no? Sincronicidad es el fenómeno, la explicación, lo que hay. La magia es lo que actúa, la señal, el poder de esa señal, el destino, como lo queréis llamar, es lo que nos llama, lo que nos hace seguir un camino, lo que teje. Yo a eso lo llamo magia, ¿no? Es curioso porque la palabra magia para mí se ha denostado mucho, ¿no? Ya todo el mundo dice magia, y ahí en Tudela es muy curioso porque todo el mundo dice mágico, ¿no? Tienes un perrito, ¡ay, qué mágico es! ¡Ay, qué magia tiene!, ¿no? Es como la palabra magia hoy en día se oye a todo. A todo, absolutamente todo está puesto con la palabra magia, ¿no? De hecho, me parecía algo muy curioso porque, bueno, pues aunque esté allí, pues sigo viendo noticias de aquí y sigo siguiendo a gente, ¿no? Y es curioso porque Jesús Callejo ha hecho como si fuera una representación de teatro que se titula así, Magia y Sincronicidad, con un mago o algo, ¿no? Yo lo vi anunciado, ¿no? Jesús Callejo, que habla en su momento mucho, ¿no?, de sincronicidad. Para mí un gran maestro que tuve el placer de conocer y que recuerdo que escuchaba La Rosa de los Vientos con 15 años y luego no podía imaginar que iba a estar más de una vez cenando incluso aquí y luego tomando algo con él, ¿no? Muy, muy curioso, ¿no? Intercambiando muchas opiniones sobre este fenómeno. Bueno, dentro de uno de esos puntos de la sincronicidad, ¿no?, es para descubrirla, ¿cómo podemos descubrir, ¿no?, que acontece entre nosotros cuando hacemos esa revisión, ¿no?, o cuando nos pasa? Y una de las cosas muy curiosas es el ver qué barreras nos impiden dar cabida a este fenómeno. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué me impide a lo mejor a mí hacer ver que la sincronicidad no existe? O, esto es azar. Pues hay un punto muy curioso que es este, ¿no? La causalidad y el ego. Tú fíjate, venimos aquí, metemos aquí la palabra acausal y metemos la palabra ego. ¿Por qué? Porque en Occidente y sobre todo en la antigua Grecia, Aristóteles acuñó lo que era el principio de acausalidad o de causalidad, ¿vale? Y siempre, pues todo tenía un porqué, por algo que había sucedido anteriormente, ¿de acuerdo? Pero desde entonces, desde ese punto, bebemos de la filosofía griega, o sea, nuestra cultura no sería nada, ¿no?, si no fuera por la antigua Grecia. Desde ese momento no solemos dejar mucho la puerta abierta a que las cosas pasen por algo que no podemos controlar. ¿Y eso qué lo provoca? Nuestro ego. El mayor enemigo que tenemos, el ego. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que suceda algo que yo no controlo? Vamos a ver. Bueno, sí, yo voy por la carretera, como cuando venía esta mañana aquí, y casi ha habido dos que han tenido un accidente. Yo no puedo, si se hubieran chocado, seguramente me hubiera visto afectado, ¿no? O no puedo controlar cuando vas entrando en Madrid, como si a lo mejor hace 2 años que no, bueno, no tanto, pero cómo te das cuenta de cómo conduce un poco la gente aquí, ¿no? Cuando te vas un tiempo fuera y dices, madre mía, y cada uno
No puedes controlar que una persona que va a muchísima velocidad con el coche porque tiene prisa te dé y ala, te vayas a la cuneta y ya está. Vale, pero ¿por qué pienso que todo es así? De que no... O sea, de que yo tengo que tener el control. Pues por eso mismo, porque es algo psicológicamente muy inestable para nosotros. Decir, no, yo no tengo el control. Esto sucede y yo no puedo hacer nada. Siempre que pensamos en esos términos de causa y efecto, negamos muchas veces la cuestión de que incluso de alguna manera podamos tener alguna ayuda o algo que nos ayude en un momento dado a seguir un camino o a descubrir cuál es nuestra meta en la vida, ¿no? Entonces hay que luchar sobre todo contra ese ego, ¿no? Contra esa palabra o esa frase de si no lo he causado yo, ¿quién lo ha causado? ¿Quién lo ha podido causar? Pues a veces hay cosas mágicas o milagros que suceden y que tienen mucho que ver con cosas que no tienen nada que ver con nuestras decisiones, sino que tienen más que ver con como un tablero gigantesco también de ajedrez en lo que todo se va entrelazando para que nosotros lleguemos, ¿no?, a un punto en concreto. Porque además el ego y el saber que nosotros tenemos el control es una ilusión, es algo irrisorio, es algo que no puede ser. El modo de pensar diferente, ¿no?, a lo que es este pensamiento causal, en el cual la experiencia subjetiva de esta interconexión en el mundo no existe, nos lleva a librarnos o nos aparta de algo que no sé si alguna vez lo habéis pensado o lo habéis oído o últimamente suena mucho, y es la interconexión del todo. Todos, tengo el convencimiento de que todos estamos conectados de alguna manera. Somos como si fuera un gran hormiguero en el que cada uno tenemos un papel y en el que cada uno tenemos una conexión que a veces la apartamos o no somos conscientes de ella. Pero es mucho mejor pensar en eso, porque incluso seríamos mejores, seríamos más buenos. Si yo te hago a ti algo malo y me pongo en tu lugar, lo que es la empatía, no te lo haría seguramente. Si yo puedo llegar a pensar que lo que yo te provoco a ti realmente puede tener repercusiones muy negativas conmigo mismo. El pensamiento del ego y la causalidad nos dice o nos separa, ¿no?, de esta urdimbre, ¿no?, que Roz Carballo decía, que de esta conexión, ¿no?, de como si fuéramos átomos realmente, ¿no?, formando parte de algo mucho más grande, algo que no llegamos a identificar, algo que todavía no hemos descubierto qué es. Otro, también deciros que a veces la sincronicidad, a ti te ocurre algo, te ocurre un fenómeno y la sincronicidad parece un poco jugar con el tiempo. También por eso el no tener ese control, ¿no? Y también por eso esa causa, el que no se conecta con esa causa y efecto. A mí me puede suceder algo hoy que no le tenga ninguna explicación y que la tenga luego dentro de un año o dos, y entonces es cuando todo se conecta, ¿de acuerdo? Hablo muchas veces recuerdo Javier Sierra mil veces menciona antes cuando escribió Su Dama Azul, de qué es lo que le llevó a él, lo digo porque es que yo vivo muy cerca, ¿no?, de Ágreda, qué le llevó a Javier Sierra, todo un premio Nobel, a acabar en un día una nevada por esa sierra entre La Rioja y Soria, acabar en un pequeño pueblecito que se llamaba Ágreda y en un convento que él había oído hablar, una pequeña reseña en una noticia, y bueno, por esas carreteras que os puedo asegurar que por donde fue él, para llegar a ese sitio, por las carreteras que van de La Rioja y a Soria, tiene mucho de aquel, como se dice, y encima en una nevada, ¿no? Acabar en la puerta de ese convento y de repente él sentir que algo le había llevado allí, y fijaos, ¿no?, Javier Sierra siempre dice que él mucho de lo que es hoy en día se lo debe a Sor María Jesús de Ágreda, ¿no?, a la Dama Azul. Si él no llega a aparecer en aquel sitio, no llega a sentir que tenía que investigar, que tenía que ir de alguna manera allí, si él no llega a escuchar su intuición y su interior, su vida no hubiera sido la misma. Pero ese fenómeno no le vino a él
el hecho de llegar allí le dio sentido muchos años después de todo lo que había experimentado, ¿no? Es ese fenómeno, es eso que os digo de que a veces parece jugar con el tiempo, ¿no? Que no tiene realmente que ser ahora sucede algo y el sentido se lo tengo que encontrar mañana.